Ya, genial. Entonces, vamos a proceder para ya cerrar la idea de este estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, hemos empezado con lo que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿ya? Hemos visto que está formado por un conjunto de sistemas funcionales, ¿sí? Y dentro de estos sistemas funcionales hemos rescatado el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hemos visto qué cosa es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, cuál es su finalidad, ¿no? Cuáles son los organismos que conforman este sistema. Hemos visto también un poco respecto a lo que es la certificación ambiental, lo que es la parte de la fiscalización ambiental también, y ahora vamos a centrarnos en lo que es el estudio de impacto ambiental. Yo les dije, vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre evaluación de impacto ambiental y la diferencia entre estudio de impacto ambiental, ¿no? Aparentemente, estudio de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental son iguales, aparentemente. Pero les quiero comentar que no es así, ¿no? La evaluación de impacto ambiental va a ser el proceso que va desde, ¿ya?, el inicio de lo que es la concepción de mi proyecto, ¿no? La proyección de lo que son mis posibles impactos ambientales, ¿no? La clasificación de mi proyecto, la elaboración de mi instrumento de gestión, el logro de la certificación, la parte de la ejecución y el cumplimiento de mi instrumento de gestión ambiental, la supervisión y la fiscalización. Todo este proceso es, o se le conoce como evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? El estudio de impacto ambiental se refiere al documento técnico, ¿no? Al documento técnico, al instrumento de gestión ambiental que va a recopilar toda la información necesaria para cumplir con las exigencias de acuerdo a normativa y de acuerdo a el sector, ¿no?, respectivo, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, ¿no? ¿Cómo lo ve el titular a esta evaluación de impacto ambiental? El titular del proyecto lo ve, ay, como una serie de permisos que se tienen que tramitar, ¿no? Para finalmente poder ejecutar mi proyecto de inversión, ¿no? Porque es que acá vemos permiso para vertimientos, para usos de agua, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos o el CIRA, las autorizaciones de obras hidráulicas, ¿no? El manejo de explosivos, entre otros, ¿sí? Definitivamente la evaluación de impacto ambiental no es un permiso, no es una licencia, no es un procedimiento administrativo, es un proceso, ¿no?, que va desde la o previo a la presentación del estudio ambiental, la fase que corresponde a la presentación de mi instrumento de gestión ambiental y la fase que corresponde, ¿no?, luego de que he presentado mi instrumento de gestión ambiental. Bien, ahora ya sabemos y lo volvemos a resaltar que de acuerdo a lo que establece la ley, dice que es exigible que toda persona natural, jurídica, de derecho público, privado, nacional o extranjero, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión, sea este susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, deben gestionar una certificación ambiental, ¿ya? Cuando hablamos de impactos ambientales, les dije que tenemos impactos ambientales positivos y tenemos impactos ambientales negativos. Un ejemplo de un impacto ambiental positivo podría ser la generación de puestos de trabajo, la generación de empleos, ¿sí? Y ustedes dirán, pero eso no tiene nada que ver con el ambiente. Claro que sí tiene que ver con el ambiente. ¿Por qué?
porque el medio ambiente o el ambiente está formado por, ¿no?, el medio físico, el medio biológico, ¿no?, el ámbito socioeconómico, cultural, entonces, y lo más importante, la interrelación entre todos estos factores. Nosotros somos parte del medio ambiente o del ambiente, y es por eso que se considera un impacto ambiental positivo, por ejemplo, la generación de puestos de trabajo, la generación de empleos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de impactos ambientales negativos, nos estamos refiriendo a aquellos cambios, a aquellas alteraciones que se producen por las actividades, ¿no?, que forman parte de algún proyecto, ¿no?, que forman parte de un proyecto y que por lo general, ¿no?, son de origen antrópico. Ahora, también tenemos impactos ambientales negativos de origen natural, ¿no?, de fuentes naturales, pero acá nos vamos a centrar en los antrópicos, ¿no?, los generados por el hombre. Dentro de estos impactos negativos, hay algunos que resaltan más, ¿no?, y que se les denomina significativos, ¿ya? Y justamente son significativos o de alguna manera eh, nosotros vamos a determinar su significancia luego que los hemos evaluado, luego del proceso de identificación y de evaluación, ¿ya? Miren, a ustedes como SOMAS, como prevencionistas, no les va a tocar hacer una evaluación de impacto ambiental necesariamente, ¿no? Pueden apoyar, pueden contribuir, pero no van a ir al campo a hacer una matriz de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Porque esto ya forma parte del instrumento de gestión ambiental. Pero para conocimiento de ustedes, ¿sí?, hay una parte que comprende, dentro de este instrumento de gestión ambiental, dentro de estos estudios de impacto ambiental, hay una parte que comprende justamente la identificación y evaluación de los impactos ambientales, ¿ya? Y ahí se genera una serie de matrices, y hay muchos métodos, muchas metodologías que pueden ser usadas para poder, ¿no?, elaborar mi matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales, ¿ya? Y justamente lo que me permite esto es identificar, ¿no?, qué factores ambientales van a ser los más impactados o los más afectados negativamente, y qué etapas de mi proyecto son las que más impactos ambientales negativos generan. La significancia la voy a asignar de acuerdo a los criterios que utilice para evaluar mis impactos ambientales, ¿ya? Entonces, una vez que yo aplico la metodología X, ¿no?, en la cual me establece los criterios A, B y C, ¿sí?, puede salirme que U como impacto negativo significativo va a ser la alteración de la calidad de aguas superficiales, ¿no?, por la emisión de efluentes industriales, digamos así, ¿sí? Entonces, este significativo va a ser de especial atención, ¿no? Porque sobre estos significativos, tendrán que estar más orientados mis medidas de prevención, mis medidas de mitigación, mis medidas de control, ¿no? Porque acuérdense que estamos hablando de un documento, ¿no?, de prevención. ¿Qué quiere decir? Yo lo estoy elaborando, estoy identificando mis impactos antes que se den, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía no se ha desarrollado, no se ha ejecutado el proyecto. Yo me estoy anticipando a, ¿no? Los estoy identificando antes de, justamente con el propósito de diseñar las estrategias para poder prevenir, mitigar, controlar, ¿no?, compensar, etcétera, los impactos negativos significativos, ¿no? Bien. Ahora,
importante también mencionarles que existe un listado, ¿ya?, de inclusión de proyectos que son sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar justo ahorita lo tengo aquí. Espérense, es desde la página del MINAM. Espérenme un momentito, por favor. Lo tenía listado de inclusión de proyectos, ¿no? Miren. En la página del MINAM, ¿no?, del Ministerio del Ambiente, sale el listado de inclusión de proyectos, ¿no?, de inversión que están sujetos al CIE. ¿Qué quiere decir? Que les aplica esta normativa, que tienen que elaborar sus instrumentos de gestión ambiental para poder poner en marcha sus proyectos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ahí tenemos. La primera actualización del listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Resolución ministerial número 157 del 2011, ¿no? Y luego han habido sus modificaciones, ¿no? Sus modificaciones por sector. El sector de agricultura, ¿no?, tiene su listado de proyectos, ¿no?, a los cuales les corresponde o están dentro del que es este sistema, que es la resolución ministerial 298 del 2013. Al de comunicaciones también, fíjense, tiene su listado, el de vivienda, construcción y saneamiento, el de comercio interno y de exploración minera, ¿ya? Bien, bueno, y aquí también hace mención a las transferencias, ¿no? Las transferencias que se han hecho de funciones al SENACE, ¿no? El sector energía y minas, ¿no?, hizo su transferencia en el 2015, transportes en el 2016, agricultura en el 2017, residuos sólidos en el 2017, ¿bien? Entonces, volvemos a nuestra diapositiva, ¿ya? Este listado me va a permitir, de alguna manera, como titular del proyecto, ya tomar mis previsiones, ¿no? A ver, el proyecto que yo quiero poner en marcha, que quiero ejecutar, ¿le corresponde, está incluido, sujeto a lo que establece este sistema de evaluación de impacto ambiental? Lo vamos a revisar el listado, ¿no? Bien. Entonces, justamente este listado determina la necesidad de contar con la certificación ambiental. ¿Qué quiere decir? Que el listado me permite saber si es que mi proyecto tiene que contar con la certificación ambiental, ¿no? Y también determina la autoridad competente que está encargada del proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, aquí un poquito lo que hemos visto hace un momento. Tenemos en el 2009 que salió este listado de inclusión, en el 2011 se aprueba la primera actualización, en el 2013 el sector agrario hace su modificatoria, en el 2015 comunicaciones también, en el 2016 el sector saneamiento y falta las del 2017 que hemos visto hace un momento, ¿no? Que es comercio y minería, ¿no? En el 2017. ¿Y qué tenemos aquí? A ver si recuerda. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede explicar qué tenemos aquí? Esto ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. O mejor les pregunto a ustedes, de acuerdo a la lista que tenemos, ¿ya? A ver, acá está, participantes. A ver. Victoria. Victoria, ¿a quién le corresponde hacer un día? ¿No? ¿A qué tipo de proyectos le corresponde hacer una declaración de impacto ambiental? Un día. ¿Te acuerdas, Victoria? Victoria, ¿estás ahí? ¿Hola? Ah, sí, sí estoy ahí. No. Ya. ¿No te Ajá. acuerdas? Ya, mira. Ah, no, lo Sí. estoy buscando. Ya, mira, una ayudita. Lo tienes ahí al costadito. Dice leve, categoría 1. Ujú. Y dice ahí, nivel de
Nivel de impactos ambientales negativos, dice, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de proyectos le correspondía hacer una declaración de impacto ambiental? A todos aquellos proyectos cuyas actividades van a generar impactos ambientales negativos, pero leves, ¿no? ¿Se acuerdan? A ellos les correspondía un día, una declaración de impacto ambiental. ¿A quién le correspondía realizar un estudio de impacto ambiental semidetallado? A ver, Ronald. Buenas tardes, ingeniera. Eh, Era aquellas empresas o, bueno, que se dedican, pero que más o menos tienen un impacto intermedio, ¿no? De impacto negativo intermedio. A lo Muy que, bien, exacto. sí, Bien, bien. Correcto, ¿no? A todos aquellos proyectos cuyas actividades van a generar impactos ambientales negativos, pero moderados, ¿no? Excelente. Y finalmente, ¿a quién le corresponde los estudios de impacto ambiental detallados? A ver, Jan. Buenas tardes, ingeniera. Los estudios, cómo me preguntó? Disculpe. Sí, ¿a quién le corresponde hacer los estudios de impacto ambiental detallados? ¿A quién le corresponde? Claro, o sea, ¿quién tendría que hacer? ¿Qué tipo de proyecto le aplica a un estudio de impacto ambiental detallado? ¿Qué tipo de proyecto le aplica a un estudio de impacto ambiental detallado? Una minera. Claro, ¿no? Por ejemplo, una minera. ¿Por qué? Porque sus impactos negativos van a ser significativos, ¿correcto? Considerado, claro, Bien, sí. excelente, excelente, muy bien. Listo, seguimos entonces. Ahora, la evaluación ambiental preliminar, ¿no? La EVAP, la evaluación ambiental preliminar, me va a permitir clasificar un proyecto, ¿no? Un proyecto de inversión, de acuerdo, ¿no? Al riesgo ambiental que se prevé con su ejecución, ¿sí? Obviamente, teniendo en cuenta, ¿no? Los criterios de protección ambiental, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de evaluación ambiental preliminar, ¿no? Estamos hablando de un instrumento que me va a permitir, ¿no? Clasificar mi proyecto de inversión, ¿sí? En alguna de estas tres categorías, ¿ya? Ahora, en base a qué yo voy a evaluar, ¿no? Esta EVAP, ¿no? ¿En base a qué? O teniendo en cuenta qué? Los criterios de protección ambiental. ¿Y cuáles son estos criterios de protección ambiental? El primero, la de protección de la salud, ¿no? Pública y de las personas. El segundo, el de la protección de la calidad ambiental, ¿no? Hablamos del agua, del aire, del suelo. También aquellos que puedan producir ruido y vibraciones, residuos sólidos, efluentes, emisiones gaseosas. El criterio 3, que habla acerca de lo que es la protección de los recursos naturales, especialmente de las aguas, los bosques, el suelo, la flora y la fauna. El criterio 4, que habla acerca de la protección de las áreas naturales protegidas. El 5 es el que se refiere a la protección de la diversidad biológica y sus componentes. El 6, la protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas. El 7, la protección de los espacios urbanos. Y el criterio 8, respecto a la protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y de los monumentos nacionales, ¿correcto? Bien, entonces acá tenemos el resumen, este proceso que se sigue para poder obtener la certificación ambiental, ¿ya? ¿Qué le corresponde al titular del proyecto? ¿Ya? O sea, al titular del proyecto tenemos que primerito, tenemos que revisar este listado, ¿no? Listado de proyectos que están incluidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, por otro lado, no solamente se debe incluir o debemos
realizar este proceso de certificación ambiental los proyectos nuevos, ¿no? No solamente los proyectos nuevos, sino también aquellos proyectos que tengan alguna modificación, que hayan hecho alguna ampliación, ¿sí? Aquellos proyectos que se necesitan reubicar o trasladar a otras partes del territorio, ¿ya? También a estos les aplica, ¿no? Perdón, obtener su certificación ambiental. Ahora, la autoridad competente es la encargada de hacer la clasificación. ¿Qué quiere decir? Que luego de la evaluación, ¿no? La autoridad va a decidir o va a, de alguna manera, decidir, bueno, es la palabra, a qué categoría pertenece el proyecto, ¿no? Por lo tanto, qué instrumento de gestión ambiental le corresponde, ¿ya? Entonces, luego que se hace esta evaluación, se emite una resolución de clasificación y al proyecto, dependiendo de sus características, le podría corresponder una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semidetallado o un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Bien? Entonces, si es el caso de los estudios de impacto ambiental detallados o semidetallados, le corresponde a la autoridad competente, a la autoridad, al SENACE, porque estamos hablando de estudios ambientales detallados, ¿sí? Darle los términos de referencia al titular del proyecto, ¿no? Y los términos de referencia, como hemos dicho, es un poco el esqueleto, ¿no? Lo que debe contener mi estudio de impacto ambiental. Bien, entonces, por eso es de que al titular del proyecto le corresponderá, ¿no? Una vez recibido estos TDR con los TDR, elaborar el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Acá hay un proceso que también es muy importante y forma parte de este instrumento de gestión ambiental, que es la ejecución del proceso de participación ciudadana, ¿no? Luego que ya tengo finalmente reunido toda la información de acuerdo a lo establecido en los TDRs, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal, ¿no? del sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces voy a elaborar mi informe, ¿no? Ya tengo mi informe, mi estudio de impacto ambiental, ¿no? Ahora, esto lo voy a someter a evaluación, otra vez lo tengo que introducir para que sea revisado por la autoridad competente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que establece la ley, la autoridad competente tiene un periodo de tiempo para poder evaluar mi instrumento de gestión. Si se trata de un estudio de impacto ambiental semidetallado, son 90 días. Y si se trata de un estudio de impacto ambiental detallado, son 120 días. Ahora, dependiendo también de las características del proyecto, como yo les había mencionado ya anteriormente, la autoridad competente, estábamos tomando de ejemplo el SENACE, puede requerir la opinión técnica, ¿no? De, por ejemplo, el ANA o el CERNAM, ¿no? Dependiendo de las características del proyecto, lo que implica el proyecto. Si el proyecto implica, ¿no? El desarrollo de actividades que puedan causar impactos negativos en la zona de amortiguamiento de un área natural protegida, entonces le corresponde al CERNAM, ¿no? Brindar o dar una opinión técnica respecto al proyecto, ¿no? Ahora, luego de que ya se procede a la evaluación, ha transcurrido el tiempo para la revisión y evaluación del estudio, se puede dar que se desaprueba, ¿no? El estudio de impacto ambiental, ¿sí? O lo otro es de que una vez aprobado, se emita la certificación ambiental, ¿no? Y con ella la resolución de certificación ambiental, ¿ya? ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosas nos van a evaluar? ¿No? ¿Qué cosas nos van a evaluar? De acuerdo a lo que dice el artículo 23 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, depende de la significancia o el nivel de mis impactos negativos,
¿cierto? Y hemos vuelto, como hemos mencionado hace un momento, si son impactos leves, corresponde una declaración de impacto ambiental. Si son impactos moderados, un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y si son impactos muy altos o significativos, ¿no? Corresponde un estudio de impacto ambiental detallado, ¿ya? Fíjense el artículo 25 de la Ley General del Ambiente, que dice de los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente, ya sea físico, social, ¿no? A corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar, o sea, prevenir, ¿no? Reducir el daño a niveles tolerables, ¿no? E incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deben contener los estudios de impacto ambiental. ¿Ya? Esto, ¿no? Según lo que dice la Ley General del Ambiente, ¿ya? Entonces, fíjense aquí en negrito, y es lo que ahorita vamos a comentar, deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, ¿sí? Evitar o reducir el daño a niveles tolerables. O sea, si no puedo evitar, entonces por lo menos reducirlos, ¿no? A un nivel que sea tolerable, ¿ya? Bien. Y ojo, ¿quién se va a encargar de supervisar, ¿no? De fiscalizar que esto se cumpla, de que se cumplan estas medidas? Es la autoridad de fiscalización competente, ¿cierto? Entonces, en resumen, lo que se quiere lograr es que estos proyectos de inversión se den de manera en armonía con el medio ambiente, ¿correcto? Que no haya un divorcio, ¿sí? Bien, entonces, ¿se van a dar impactos ambientales? Se van a dar impactos ambientales. Como ahí bien lo dice la ley, lo que se quiere es que se elaboren las medidas, ¿no? En este caso, las estrategias de manejo ambiental, ¿ya? Que finalmente me permitan que estos impactos negativos sean tolerables, que estén controlados, ¿ya? Y como estrategias de manejo ambiental, ¿no? Podemos tener estrategias de prevención, de minimización, de rehabilitación, de compensación, ¿no? Bien. Entonces aquí un poco lo que les mencionaba, ¿sí? A partir de lo que decía la Ley General del Ambiente, ¿no? Partimos de una situación inicial, ¿sí? Y podemos tener dos situaciones, ¿no? La evolución del impacto ambiental sin proyecto, ¿ya? Y la evolución con proyecto, ¿ya? Entonces la comparación, la diferencia entre estas dos situaciones, ¿sí? Es la que me va a determinar un poco en lo que es el impacto, ¿no? El impacto ambiental, ¿ya? Bien. Entonces ahí también tenemos una gráfica un poco que nos quiere explicar cómo es que se va a producir este cambio, ¿no? Se cambia esta diferencia entre una situación inicial y una situación final, una situación con proyecto, ¿no? Una situación final sin y con proyecto, ¿no? Impacto ambiental, ahí hemos dicho que va a ser toda alteración, todo cambio, que puede ser positivo, puede ser negativo, en uno o en más componentes del ambiente,
que van a ser provocados por las actividades o por la acción de un proyecto. Y fíjense aquí, otra vez, ¿qué es el estudio de impacto ambiental? Es un documento de gestión, ¿ya? Es un documento de gestión, un documento técnico, que contiene justamente la descripción del proyecto y el análisis de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el entorno físico, en el entorno biológico, en el entorno social, a corto, mediano y largo plazo, así como de las medidas para evitar o reducir, ¿no?, el daño a niveles tolerables. ¿Y qué es la certificación ambiental? Como ya habíamos dicho, es la resolución que va a ser emitida por la autoridad competente a través de la cual estamos aprobando el instrumento de gestión ambiental, ¿sí? Y, ojo, esta certificación ambiental va a establecer las obligaciones que asume el titular del proyecto, ¿no?, para prevenir, para mitigar, para corregir todos los posibles impactos al ambiente. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿ya? Esto de aquí ya no corresponde tanto a nosotros en el caso de titulares de proyectos, sino corresponde más al caso del sector competente, el que nos va a revisar, el que nos va a aprobar el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Bien, sí, esto no nos va a servir un poco. Ahora les quiero mostrar finalmente esta diapositiva que habla acerca del plan de manejo ambiental, ¿no?, que forma parte de las estrategias de gestión ambiental, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto, ¿no?, que son justamente aquellas medidas, ¿sí?, preventivas, de mitigación, de remediación, de rehabilitación, para volver a los impactos tolerables, ¿correcto? Entonces, fíjense, partimos de que toda actividad va a generar un impacto potencial, ¿sí? Partimos de eso, y aquí lo podemos ver en la diapositiva. Pero para ello vamos a proponer medidas de prevención, o sea, vamos a hacer todo lo posible para prevenir que se dé este impacto potencial, ¿ya? Vamos a diseñar todas las medidas que existen para poder, factibles obviamente, para poder prevenir que se dé este impacto potencial. Como resultado, pueden darse dos situaciones, ¿no? Pueden darse que finalmente yo logre evitar estos impactos, estos potenciales impactos, o puede darse que los impactos no puedan ser evitados, o sea, es inevitable que se dé el impacto, es inevitable, ¿ya? Con mis medidas de prevención no es suficiente, ¿no? Es inevitable que se dé el impacto ambiental. Entonces, cogemos este impacto que no hemos podido evitar que se dé, ¿no? De todas maneras se va a dar este impacto. Ahora, ya no vamos a intentar con medidas de prevención, vamos a intentar con medidas de mitigación, ¿no? Y dentro de estas podemos tener medidas de minimización y también de rehabilitación, ¿ya? Entonces, estas medidas me van a permitir mitigar, reducir, minimizar mis impactos, ¿sí? Pero siempre voy a tener un impacto ambiental residual, ¿correcto? Que vemos en verdecito. Ahora, a este impacto ambiental residual, ¿no?, yo tengo que evaluarlo y preguntarme, hacerme la pregunta, ¿este impacto ambiental residual tiene un nivel de aceptación tolerable? ¿Es tolerable? ¿Sí? ¿O este impacto ambiental residual no es tolerable, ¿no? No es tolerable ambientalmente. Entonces, si este impacto residual no es tolerable, no, finalmente mi proyecto o mi estrategia no es viable ambientalmente.
¿ya? Ahora, si es que es tolerable, ¿sí? Si tiene este impacto residual, tiene un nivel de aceptación tolerable, ¿sí? Entonces, voy a aplicarle medidas de compensación ambiental. Le voy a aplicar medidas de compensación ambiental. ¿Para qué? Para que el impacto sea compensable y finalmente mi estrategia sea ambientalmente viable, ¿ya? Bueno, puede darse también que luego de plantear esta medida de compensación ambiental, ¿no? El impacto no sea compensable. Entonces, esta estrategia no va a ser ambientalmente viable, ¿ya? Entonces, si se han fijado, hemos visto diferentes niveles, ¿no? Estamos en diferentes niveles. El primero es el de prevención, ¿sí? El segundo es el de mitigación, ¿no? Dentro de mitigación tenemos minimización y rehabilitación. Y el tercero, ¿no? Y el tercero ya es el de compensación. Compensación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo debo diseñar mis estrategias primero con el objetivo de prevenir, ¿no? Los impactos ambientales potenciales, ¿sí? En caso no funcione, no sea ambientalmente viable, tendré que optar por medidas de mitigación, ¿no? Dentro de estas de minimización y rehabilitación, ¿ok? Buscando siempre que el impacto sea tolerable, ¿ya? Ahora, este impacto residual, tengo que hacerme la pregunta también si es que va a ser tolerable o no tolerable. Entonces, le voy a implementar, ¿no? Le voy a diseñar estrategias de compensación, ¿ya? De compensación, ¿sí? Y finalmente, puede darse, como les vuelvo a repetir, que estas estrategias finalmente me permitan, ¿no? Que el impacto sea tolerable y de tal manera que esta estrategia sea ambientalmente viable o que no sea ambientalmente viable, ¿ya? Bien. Dentro de lo que es mi estudio de impacto ambiental, ya están estas estrategias de manejo ambiental. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que es la definición del estudio de impacto ambiental? ¿Ya? Que habla de el documento técnico, ¿no? Que contiene la descripción del proyecto, también de la identificación de los impactos y de las estrategias para la prevención, mitigación, rehabilitación, compensación, ¿correcto? Entonces, a estas estrategias, ¿no? Se comprende las estrategias de manejo ambiental. Y dentro de estas puedo tener el plan de manejo ambiental, el plan de contingencias, el plan de vigilancia ambiental, el plan de manejo de residuos sólidos, el plan de relaciones comunitarias, el plan de compensación ambiental y el plan de cierre o abandono. ¿Ya? Entonces yo he remarcado en rojito lo que es el plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental es parte integrante de las estrategias de manejo ambiental y social de un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Este contiene programas, subprogramas, planes con medidas que estén diseñados para prevenir, para controlar, mitigar los impactos ambientales, ¿no? Del proyecto, ¿sí? ¿Ok? Mire, plan de manejo ambiental. Describe las medidas de prevención, mitigación, control, compensación, corrección y rehabilitación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes revisen, ¿no? Su instrumento de gestión ambiental, tienen que prestar especial atención a esta parte, ¿sí? Porque en esta parte van a estar todas las actividades, ¿no? Propuestas para poder mitigar los impactos ambientales, ¿ya? Hemos dicho,
¿sí? Que puede tener programas. Dentro de este plan de manejo ambiental puedo tener programas, subprogramas, puedo tener planes, ¿ya? Por ejemplo, dentro de este plan de manejo ambiental puedo tener el programa de capacitación, ¿no? A los trabajadores del proyecto, ¿no? Capacitación ambiental o sensibilización ambiental. Puedo tener el programa de monitoreo ambiental, ¿no? El monitoreo de la calidad de agua, de la calidad del aire, de la calidad de suelos, ¿ya? Puedo tener el programa de em, no sé, a ver, difusión o relaciones con la comunidad, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes van a tener bien claro, cuáles son los compromisos que ha asumido el titular del proyecto, ¿no? Cuando se le ha otorgado la certificación ambiental, ¿ya? ¿Y por qué es importante que ustedes tengan presente este documento? Porque ustedes son los encargados, los responsables de hacer que se cumpla, ¿ya? Dentro de la empresa, dentro del proyecto, ¿ya? Dentro de la empresa, del proyecto, ustedes son los responsables de hacer que estos compromisos se cumplan. ¿Por qué? Porque pueden tener la visita, ¿no? De la entidad fiscalizadora, y como les he repetido, lo primerito que les va a pedir a ustedes es un instrumento de gestión ambiental. Y dentro de este instrumento se va a ir a ver estas estrategias de gestión ambiental, o sea, en pocas palabras, cuáles son los compromisos que ha asumido la empresa o el proyecto para con el medio ambiente, ¿ya? Y cómo se evidencia su cumplimiento. Si dentro de este plan de manejo ambiental se han establecido monitoreos de calidad de agua, de aire, de suelo, monitoreos trimestrales o monitoreos semestrales, tienen que tener evidencia de ello. Si se ha establecido en ese instrumento de gestión ambiental capacitación a los trabajadores de la empresa, tienen que evidenciar, ¿no? ¿Qué capacitaciones se han hecho? ¿Quiénes han participado? ¿Quién estuvo a cargo de la capacitación? ¿Ya? Entonces, esa es la función en el caso de ustedes como prevencionistas, ¿no? Que ven también, bueno, es la parte integrada, ¿no? Seguridad, salud ocupacional, ¿no? Medio ambiente, ¿ya? La parte de medio ambiente la ven ustedes también y son los responsables de hacer cumplir esta parte de el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Bien, entonces, aquí ya para ustedes información de lectura, ¿sí? Ahí está un poco lo que les hacía ver el orden jerárquico, ¿no? La jerarquía, primero están las acciones de prevención, luego las de minimización, remediación, por último las de compensación, ¿no? Bien, y nos queda 30 minutos. Vamos a unos 10 minutitos más para hablarles acerca de los otros planes que están contemplados, ¿no? Que deben estar contemplados dentro de las estrategias ambientales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el plan de contingencias. Este plan de contingencias, ¿no? Es el conjunto de acciones, ¿no? De evaluación de riesgos, ¿no? E identificación de áreas críticas que estén relacionados con los peligros del ambiente o la seguridad pública relacionada al proyecto, ¿ya? Dentro de este plan de contingencias, por ejemplo, podría estar un posible derrame de un insumo, un producto químico peligroso que pueda causar daño, ¿no? a los cuerpos de agua cercanos, a los cuerpos superficiales de agua cercanos, que pueda causar daño de repente a la población cercana, a la población aledaña, ¿ya? También, por ejemplo, en el caso de que haya un evento sísmico, ¿no? Un sismo y que pueda traer como consecuencia, no sé, el derrumbe de alguna infraestructura X, ¿no? Y por ende, la generación
sólidos, ¿ya? Luego tenemos el plan de vigilancia ambiental. Y aquí se consideran las acciones de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de contingencias, ¿no? En el plan de contingencias seguramente que también se establecerán algunos simulacros, ¿no? Elaborar, realizar algunos simulacros, de alguna manera también contar con los con accesorios, ¿no? Mínimos para poder responder a las contingencias, ¿no? Como para poder contener un derrame, para poder, no sé, estar preparados para algún eventual desastre natural, ¿no? Eso dentro del que es el plan de vigilancia ambiental. El plan de manejo de residuos sólidos también acá es importante. Y ya, miren, por dos lados, ¿no? Por un lado, forma parte de las estrategias, estrategias de manejo ambiental, ¿ya? Pero por otro lado es una exigencia de la ley, ¿no? La ley de gestión integral de los residuos sólidos, ¿ya? Obliga a que todos los generadores, ¿no? Del ámbito no municipal tengan sus planes de manejo de residuos sólidos, ¿sí? Entonces estamos obligados por dos partes acá, ¿no? Luego tenemos dentro del plan de relaciones comunitarias, por ejemplo, los programas de desarrollo local, los programas de comunicación e información, ¿no? Los programas de monitoreo ambiental participativo, ¿no? Ahora se estila mucho estos programas de monitoreo ambiental participativo, una manera de que las empresas, ¿no? Los titulares de los proyectos tengan mayor credibilidad o mostrarse transparentes ante la comunidad, es invitarlos a que formen parte de la realización de estos monitoreos ambientales, ¿no? Por ejemplo, MinSur hace estos monitoreos participativos, ¿no? Invita no solamente a representantes de la comunidad, sino también a diferentes instituciones para que participen y un poco evidencien, formen parte de este monitoreo y de alguna manera ellos darse como que sea una acción transparente, ¿no? Se está estilando mucho este tema del programa de monitoreo ambiental participativo, ¿ya? Los planes de compensación ambiental, ¿no? Esta es la última de las opciones, ¿sí? Disculpe, ingeniera. Sí. Está en la misma diapositiva, clasificación de tierra. Ya. Ok. ¿En cuál me quedé? En clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Ya, chispas, a ver. A ver un ratito, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, plan de compensación, sí. Compensación ambiental. Listo, muchas gracias. ¿No? Entonces aquí están las acciones para restaurar o conservar áreas con similares características a los ecosistemas perdidos, ¿no? Acuérdense que esta es una de las últimas opciones, ¿no? Dentro de las estrategias de manejo ambiental, ¿ya? La de compensación. Luego que ya hemos agotado lo que es la prevención, lo que es la minimización y rehabilitación, ¿no? Sigue la compensación, ¿no? El plan de cierre o abandono también, donde están plasmadas todas las acciones para el cierre de cada uno de los componentes del proyecto, ¿ya? Bien. Entonces, con esto terminaríamos lo que es este estudio de impacto ambiental, la gestión ambiental, y ahora, bien,
ahora vamos a, en lo que nos queda de tiempo, vamos a pasar a revisar la diapositiva de gestión de residuos sólidos, que me parece que sí, esta parte ya la he compartido anteriormente con ustedes, pero a ver, me van a corregir si es así o no. A ver, voy a compartir con ustedes. A ver, espérenme un momentito, por favor. A ver, vamos a ver. Listo, ahora sí. Vamos a compartir pantalla. Y aquí tenemos. Ya. Bien, a ver, no sé si he compartido con ustedes anteriormente esta diapositiva acerca de la gestión de residuos sólidos. Por favor, a ver si me pueden ayudar. A ver, Adriana, por favor, ¿me puedes ayudar? A ver, Sí, no lo hemos visto, ingeniera. El anterior era un amarillo, el de la clase pasada. Ah, ya, correcto, listo, gracias. Me vas diciendo, por favor, ¿ya? Gracias, listo. Entonces vamos a conversar un poco acerca de lo que es la gestión de los residuos sólidos, ¿ya? Bueno, para empezar, mencionarles que la nueva ley del Sistema Nacional, la nueva ley, me quedé en ella, la nueva ley de gestión integral de los residuos sólidos es bastante nueva, ¿no? Bastante reciente, o sea, teníamos la 27314, ¿ya? Pero fue actualizada en el 2017, si mal no recuerdo, ahorita vamos a ver fechas, y de manera, el nuevo enfoque de esta ley, ¿no? Es el de el concebir al residuo como materia prima o como insumo para reingreso, ¿no? a la fase de producción, ¿ya? O sea, es como que de alguna manera es tener residuo cero, por así decirlo, ¿no? O sea, la valorización del residuo, la generación de energía a partir de la transformación de los residuos, ¿no? Es un poco lo que impulsa esta nueva ley, ¿ya? Entonces, para empezar, tener en cuenta el concepto de lo que es residuo sólido, ya este concepto lo extraje de un libro, no, me olvidé aquí de colocar el autor, que dice que es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido gaseoso, que es resultante del consumo o del uso de un bien en diversas actividades, ¿no? Y aquí tenemos las diversas actividades, ¿ya? Residenciales, industriales, agrícolas, ¿no? Comerciales. Y estos que el generador va a abandonar, va a rechazar o va a entregar, pero que son susceptibles de aprovechamiento o transformación
en un nuevo bien, con un valor económico, o también que pueden pasar a una disposición final, ¿no? Disposición final quiere decir que van a ir, en el mejor de los casos, a un relleno sanitario, ¿no? En el caso de nosotros, al botadero municipal, ¿no? En el caso de nosotros en Tacna. Entonces, también me pareció conveniente aquí colocar en esta diapositiva que el tema de los residuos sólidos es un tema bastante, podemos decirle, en realidad es un problema, ¿no? Con muchas aristas, ¿sí? Con muchas caras. Por una parte tenemos al, al tema económico. El tema económico porque si nos ponemos a pensar, los responsables de acuerdo a la ley de la gestión de los residuos del ámbito municipal son justamente las municipalidades, pero para ello, ¿no? Utilizan recursos a partir de los impuestos que pagamos nosotros, de los arbitrios que pagamos nosotros. Pero ahí hay un pequeño detalle, pues, ¿no? Nosotros no tenemos una cultura de ciudadanos responsables con el pago de sus impuestos, el pago de sus arbitrios, ¿no es cierto? Entonces, si es que no somos responsables en ese sentido, la municipalidad se va a ver en muchos aprietos porque no va a disponer de los recursos necesarios para poder poner en óptimas condiciones las maquinarias, como las compactadoras, por ejemplo, ¿no? Que en muchos de los casos son máquinas o son vehículos que tienen muchos años o son muy antiguos, ¿no? No van a tener los recursos para poder proveer de combustible a estos para que hagan el traslado, ¿no? La recolección y el traslado de los residuos. No van a poder tener de dónde pagar a la gente que hace esta labor de la limpieza, recolección de los residuos, ¿no? La otra cara de este problema definitiva es el problema ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es sabido que hay muy pocas infraestructuras de disposición final de residuos sólidos que cumplen con los requisitos mínimos de sanidad, ¿no? O sea, hay muy pocos rellenos sanitarios a nivel de nuestro país, ¿no? Se han ido generando proyectos, sí, ¿no? En ciudades que ahora ya cuentan con rellenos sanitarios, pero siguen siendo mínimos, ¿ya? Entonces, frente a ello, ¿qué pasa? Los residuos van a ser dispuestos sobre el suelo sin ningún tipo de cobertura, en los cauces de los ríos, ¿no? En las quebradas de los ríos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema de contaminación ambiental, ¿sí? Ahora, una de las caras también es el tema social. ¿Por qué? Porque tenemos que existe, ¿no? un interesante número de personas que se dedica justamente a lo que es el reciclaje de los residuos, como le llamamos, ¿no es cierto? Son los recicladores. Bueno, que afortunadamente ya salió hace varios años la ley del reciclador, ¿no? Que lo que busca un poco es formar, ¿no? cooperativas entre estos recicladores informales, formalizarlos de tal manera que puedan, pues, contar con condiciones de seguridad y de salud, ¿no? Para poder trabajar, ¿no es cierto? Y el tema sanitario, en definitiva, ¿no? Existen muchos botaderos, ¿no? Botaderos a cielo abierto. Existe también gente inescrupulosa que se dedica a la cría de animales cerca de a estos lugares, ¿no? Entonces están ahí atentando contra la salud de la población, se vuelven focos infecciosos, ¿sí? Entre otros. Bien. ¿Cuáles son los efectos en el ambiente que tiene este inadecuado manejo de residuos sólidos?
Dice que una de las mayores fuentes de contaminación ambiental es la presencia de residuos peligrosos, tanto industriales como domésticos, pero mezclados con los residuos municipales, ¿no? Eso dice que es una de las mayores fuentes de contaminación. ¿Qué pasa? Que nosotros todavía no tenemos esa cultura de ser responsables, ¿no? De lo que compramos y también de lo que desechamos, ¿no? Todavía nos falta mucho, estamos a años luz. No sé si soy muy pesimista o realista, pero nos falta eso, ¿ya? No segregamos nuestros residuos, no clasificamos nuestros residuos en nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos mezclando residuos que son peligrosos con residuos que pueden ser reaprovechables o residuos no peligrosos, y que ya una vez que se ponen en contacto con los residuos peligrosos, ya automáticamente los estamos volviendo peligrosos también, ¿no? Y estamos de alguna manera incrementando el volumen de residuos peligrosos y no los estamos tratando de manera adecuada, los estamos disponiendo sobre la superficie del suelo sin ningún tipo de cobertura, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando posiblemente las aguas superficiales, etcétera. Contaminación del aire, ¿por qué? Por la quema, ¿no? Por la quema e incineración de los desechos, los cuales van a generar emisiones de partículas, ¿no? Y van a generar gases contaminantes también. Ahora, también es importante diferenciar, ¿no? Es muy diferente hablar de quema y hablar de incineración, ¿no? La incineración se da a temperaturas de los 1000 grados centígrados, ¿no? Dentro de ambientes controlados, ¿no? Con infraestructuras diseñadas para esto. La quema se hace al aire libre, ¿correcto? Y esto está prohibido, es una acción que está prohibida. Hay una ordenanza municipal, o en el caso de Tacna, ¿no? Que prohíbe la quema de residuos sólidos. La ley también estipula que está prohibido quemar los residuos sólidos. Lo que estamos haciendo es trasladando la contaminación del suelo hacia el aire, ¿no? Y estamos generando gases contaminantes. Y dentro de estos gases podrían estar algunos compuestos químicos como son las dioxinas y los furanos, que son altamente dañinos para la salud de las personas, ¿no? Son cancerígenos. Entonces, eso con el tema de la quema e incineración de los residuos. Se puede dar la contaminación de las aguas superficiales, de todas maneras, por el vertido incontrolado de los residuos sólidos sobre los cuerpos de agua. También la contaminación de las aguas subterráneas, ¿no? Debido a la generación de los lixiviados. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si los residuos se disponen a cielo abierto, se disponen sobre el suelo desnudo, ¿ya? Entonces, por acción de las aguas meteóricas, o sea, por acción de la lluvia, por acción de la descomposición de los lodos, ya se van a generar estos líquidos que se denominan lixiviados, ¿sí? Que van a entrar en el vertedero desde fuentes externas, como les mencionaba, fundamentalmente por la humedad, por el agua de lluvia, por la humedad de los residuos, y se va a ir infiltrando, ¿no? Y si es que nosotros no contamos con una infraestructura adecuada para poder tratar los residuos, ¿no? Para disponer los residuos de manera ambiental y sanitariamente adecuada, entonces estos lixiviados, ¿no? Van a pasar a contaminar directamente el suelo, el subsuelo, y hasta llegar a las aguas subterráneas. Ahora, ¿cuál es el problema con estos lixiviados? El problema con estos lixiviados es que tienen una alta carga orgánica, y además de eso también pueden contener metales, ¿ya? Y definitivamente tienen una alta carga microbiológica también, ¿ya? Son altamente contaminantes los lixiviados. Otro de los efectos en el ambiente es la contaminación de los suelos, por lo que les acabo de comentar, ¿no? Cuando los suelos no tienen una cobertura, una protección, ¿sí? Se van a ver contaminados por la generación de estos lixiviados, ¿no? Y también
Otros efectos en el ambiente debido a este inadecuado manejo de los residuos es el deterioro del paisaje, los malos olores, la contaminación visual y la disminución del valor de las propiedades. Bien. Entonces, como les mencioné en el comienzo de esta diapositiva, tenemos una nueva ley, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 1278. Y como les comentaba, ya esto es un gran cambio de paradigma porque ahora concibe el residuo como un insumo para otras industrias, ¿sí? Esta nueva ley se sostiene sobre 3 pilares. El primero es el de reducir los residuos como prioridad, o sea, ante todo es minimizar, reducir, ¿no? Ante todo es eso. Y también otro de los pilares es ser eficiente en el uso de los materiales. Y por último, que los residuos sean aprovechados y sean vistos como recursos y no como una amenaza, ¿no? Si hablamos de gestión integral de residuos sólidos, nos estamos refiriendo al manejo de los residuos, pero teniendo en cuenta los diferentes aspectos, ¿no? Como son los aspectos políticos, institucional, el aspecto social, el económico, el aspecto técnico, el aspecto de salud, ¿no? El de legislación también, ¿sí? Y en nuestro país tiene como primera finalidad prevenir o minimizar la generación de los residuos sólidos, ¿no? Frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, se prefiere la recuperación, ¿no? Y la valorización material y energética de los residuos, entre los cuales se cuentan la reutilización, el reciclaje, el compostaje, el coprocesamiento, entre otras alternativas, garantizando siempre la protección de la salud y del medio ambiente, ¿no? Que no vaya a ser después que el remedio salga más caro que la enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta siempre eso, ¿no? Y aquí tenemos un poco la jerarquización, ¿no? De nuestras acciones. En primer lugar, la reducción, reuso, reciclaje, transformación, y en el último de los casos, la disposición final, ¿no? Bien, y aquí algo para conocimiento de ustedes. Dice que después de 15 años de promulgada la Ley General de Residuos Sólidos, que fue la primera, la 27314, el Perú sufría aún de graves problemas de limpieza pública, y es un poco lógico, ¿no? A mayor cantidad de habitantes, mayor va a ser la generación de residuos. Y más aún si no tenemos esta cultura de el reuso, de la minimización, de la separación, la segregación de los residuos, ¿no? Entonces aquí para darnos cuenta, esta es una información del 2016 del Ministerio del Ambiente, ¿no? No he encontrado informes más actuales, y se refiere a la generación de residuos sólidos a nivel nacional, ¿no? Bueno, ¿cuál es el rol de los municipios? Los municipios son los responsables de brindar el servicio de recolección, transporte, disposición final, ¿no? Y segura de todos los residuos sólidos a todos los vecinos, ¿ya? O sea, de los residuos sólidos de carácter domiciliario, ¿no? Podemos decirle los residuos municipales, ¿no? Además tienen el rol de cobrar por ese servicio y de velar por la salud pública, manteniendo las ciudades libres de vectores. Entonces, muchas veces nosotros como vecinos, ¿sí? Solamente vemos esta parte de la responsabilidad del municipio de hacer la recolección, transporte y disposición. Pero no vemos esta partecita, ¿no? Esta partecita es la que menos nos gusta, que dice que tiene también el rol de cobrar por el servicio, ¿ya? Y ese es el detalle, pues, ¿no? Ese es el problema, que como no pagamos, no se da un buen servicio.
¿ya? Los municipios son las entidades encargadas de dar este servicio, ¿sí? Y dice que en la actualidad tenemos un gran déficit, porque el 30% de la basura se queda en las calles y más del 50% de esta no llega a un relleno sanitario, ¿no? Un relleno sanitario es un lugar, ¿no?, una infraestructura que cumple con las medidas, ¿no?, necesarias para garantizar la seguridad y la salud de las personas y del medio ambiente. Sobre el rol de los vecinos, de los ciudadanos, pues en negrita está, debemos pagar nuestros arbitrios, ¿no? De tal manera, las municipalidades podrán dar un buen servicio, es la única manera, ¿no? Y del mismo modo, debemos denunciar las conductas que atentan contra la limpieza pública. ¿Qué quiere decir? Que si vemos al vecino que está quemando basura, al toque tenemos que llamar al Serenagua o a la municipalidad, porque está prohibido. No se puede quemar basura, ¿sí? Estamos trasladando la contaminación de un lugar hacia otro, estamos trasladando la contaminación del suelo al aire, y del aire es más rápido y más factible, más inmediato que ingrese a nuestro organismo, ¿no? El servicio de limpieza pública no es gratis, ya eso es un poco lo que nos cuesta asimilar. Debemos promover la corresponsabilidad de todos los actores. Todos los actores. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los que generan los residuos como los que son encargados de su manejo y su disposición final son responsables, ¿ya? Bien, eso con respecto a la gestión de los residuos municipales. Ahora bien, en este caso, ¿no?, la gestión de los residuos industriales. Los residuos industriales, para empezar, son todos aquellos que se van a generar en las actividades industriales, valga la redundancia, procedentes de la extracción, de la explotación, producción, fabricación, transformación, ¿no?, y distribución de los mismos, ¿ya? Ahora, es importante reconocer que existen residuos industriales peligrosos y también existen residuos industriales no peligrosos. Nos vamos a ocupar de los peligrosos. Estos peligrosos van a ser aquellos que contengan sustancias nocivas que puedan representar un riesgo para la salud de las personas o un riesgo para el medio ambiente. Un producto o un material desechado debe ser tratado como peligroso siempre que presente alguna de las siguientes características. ¿Cuáles son estas características? Explosividad, inflamabilidad, irritabilidad, que sean tóxicos, carcinógenos, corrosivos, mutagénicos, infecciosos, etc. Bien, ahora, ¿cómo debemos gestionar estos residuos peligrosos? ¿Ya? Es importante hacer una adecuada segregación. ¿Qué quiere decir? Una adecuada separación, clasificación de los residuos. En primer lugar, no mezclar los residuos peligrosos con los no peligrosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es incrementar el volumen de residuos peligrosos, ¿no? Porque ya les he dicho, o sea, cuando mezclamos un no peligroso con un peligroso, automáticamente lo estamos volviendo peligroso, ¿ya? Y le estamos quitando esa opción a que este no peligroso pueda ser recuperado, pueda ser reciclable, pueda ser reutilizable. Y lo único que estamos haciendo es incrementar el volumen de residuos peligrosos. Por eso es importante hacer una adecuada separación, clasificación de los residuos, ¿sí? Ahora, el envasado va a ser importante también porque me va a permitir de alguna manera asegurar el residuo sólido, ¿no? Garantizar que este residuo no pueda de alguna manera ocasionar algún derrame, no pueda poner en peligro la salud de alguna persona o el medio ambiente, ¿no es cierto? Y el envasado va uno va a tener que tener mucho cuidado en el envasado. ¿Por qué? Porque tiene que ver la compatibilidad del material del envase con el residuo peligroso que quiero envasar. ¿Me dejo entender? Si quiero envasar un residuo que es corrosivo, no lo voy a poder colocar
en un cilindro de metal, ¿cierto? Entonces ahí también hay que tener especial atención, especial cuidado. El almacenamiento, ¿no? La ley estipula ya las consideraciones que se debe tener para habilitar un almacenamiento temporal dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? Del proyecto, de la obra. Y ahí está el almacenamiento. Entre las condiciones básicas, ¿no? Que les puedo mencionar es que tiene que estar en un lugar apartado, alejado, ¿no? De donde se están realizando las obras o las actividades del proyecto, de las oficinas administrativas, de los comedores, etcétera. Ya tiene que estar alejado. Este lugar solamente puede ingresar personal autorizado y obviamente que esté